Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 6 de Fragmentos de Terapia. Este es el caso de María. Y bueno, nos habíamos quedado en la vez anterior en que María era completamente controlada por Luis. Luis casi que le decía cuántas veces respirar por minuto y ella no lo veía mal. Ella pensaba que Luis estaba viendo por ella, por su salud, por su economía, etcétera, etcétera, y no se daba cuenta de que en realidad estaba ella como prisionera. Y algo que fue muy fuerte, pero que tuve que decirle fue María, tú eres cómplice y víctima al mismo tiempo, porque tú propicias este comportamiento en Luis y ese comportamiento es lo que te hace ser víctima. Entonces hay que salir de ese círculo vicioso horrible, ¿no? Y entonces hasta ahí nos habíamos quedado. Después también les conté que bueno, que la iba a ayudar a ser un poco más independiente, a que ella tomara ahora sí que más el control de su vida, y fue justo eso lo que nos dio en la super torre. Obviamente yo no tenía manera de preverlo, ella tampoco, entonces bueno, fueron cosas que pasaron, simplemente pues bueno, no podemos controlar todas las aristas y todas las variables de la vida de alguien. Así es de que bueno, pues arrancamos con este capítulo. Después de que María me contó, ahora sí que con más detalle, ya no solo de la familia, sino de la dinámica de que le controlaba lo que compraba de la lista del supermercado, si es que le permitía comprarlo, que no le daba dinero, que le decían que ocupar el tiempo, no es que te la pasaste en el teléfono. Ya con todo eso, a mí ya me quedaba clarísimo el nivel de inseguridad que debía de tener Luis por dentro. ¿Por qué querría alguien, por qué necesitaría alguien controlar cada movimiento de otra persona? A lo mejor tú podrías decir, pues para fregar. No, no era para fregar, era por miedo, por inseguridad. Imagínense, él controlaba todo, cada decisión, cada todo. Al tener él más control, más le mandaba el mensaje a ella de tú sola no puedes, tienes que estar conmigo, es que tú no puedes decidir, es que a ti no te va a salir, tengo que ayudarte. Por lo tanto, ella más se pegaba a él. Entonces a lo mejor esto era un miedo de él a quedarse solo y manejaba la situación para que María sintiera que no podía estar sin él y entonces no lo dejara solo. A lo mejor era un miedo a la soledad, a no ser suficiente, a que ella volteara los ojos y buscara a otra persona, a que le rompiera el corazón, sabrá Dios a qué. La cosa es que todo esto era un juego de manipulaciones y de control y de todo, para que ella más se pegara a él y menos pudiera, ahora sí que tomar iniciativa, salir, decidir o lo que fuera. De hecho, a mí esto me sonaba muy lógico y me cuadraba mucho con el miedo que tenía él de hacerse los estudios de fertilidad. Él obviamente no decía no me los hago porque tengo miedo, pero esta renuencia de no, 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 y no me los hago y no me los hago, ¿no sería como por dentro un miedo a no ser suficiente? En su familia, el hombre era hombre porque podía dar hijos. Si él no podía, entonces a lo mejor no era suficiente hombre. Y a lo mejor eso era lo que le daba miedo. Y por eso decía, no, yo no, ni me hago los estudios, el problema es de ella y el problema es de ella, yo estoy bien. Pero a lo mejor todo era por esa misma inseguridad y ese miedo a no ser suficiente. No ser suficiente como pareja, no ser suficiente como macho alfa semental o lo que ustedes quieran, no ser suficientemente nada. Entonces controlo todo para que ella sienta que tiene que estar conmigo y al ella depender para todo de él, a él le alimenta a él. Ven como si soy bien buena onda, ven como si soy bien fregón, bien como si soy bien inteligente. Ella no puede estar sin mí, yo le tengo que resolver. Y eso como que calmaba su alma de inseguro, ¿no? O sea, yo sé que es un juego complicado y truqueado, pero lo vemos muy claro. Y lo vemos muy claro en muchas personas narcisistas. Ellos por dentro tienen mucho miedo, están muy inseguros, están muy vulnerables, sienten que todo puede salirles mal, tienen que mostrar una imagen de fortaleza, de inteligencia, de yo resuelvo, de así. Entonces hacen todo para lograrlo. Y si se tienen que llevar entre las patas a alguien, pues ni modo. Pero hacen todo lo que está en sus manos para ellos no sentirse mal, no sentirse menos y mostrar esta imagen de yo soy don chingón, literalmente.
Finalmente, un día llegó María y me dijo que había estado platicando con una amiga de cuestiones X de la vida y que esa plática con la amiga le había hecho abrir los ojos respecto a lo del dinero. Y todo comenzó porque fueron a tomarse un café. Y entonces llegaron, pidieron la historia, viene la cuenta y entonces la amiga dijo, ¿cada quien que pague lo suyo? No, pues que sí. Abre la amiga su cartera, pone su tarjeta, pum, la tarjeta pasa, ella firma, no hay problema, le toca pagar a María, la tarjeta no pasa. Y vuelve a pasar y no pasa. Y vuelve a ver, ¿no tendrá otro método de pago, señorita? No. No tiene efectivo. ¿Con efectivo se puede pagar? No. ¿Otra tarjeta? No. La única tarjeta que tengo es esta y es adicional de la de Luis. Y entonces la amiga le dijo, ¿cómo? ¿Y tú no tienes una tarjeta tuya a tu nombre? Deberías tener una tarjeta tuya a tu nombre para generar un historial crediticio, porque si no, luego el banco no te presta nada. Y entonces se quedó pensando María y dijo, ¿y por qué yo no tengo una tarjeta a mi nombre? Porque Luis siempre me paga la mía. ¿Y yo para qué querría algo si Luis me lo da? Sí, claro. Pero el tema es que el día que tú no quieras estar con Luis o el día que algo tú ya no generaste un historial crediticio. Entonces, no, otra vez necesitas de Luis para todo. ¿Qué sucedió? Que la amiga le tuvo que pagar el café. Y entonces María se murió de pena y dijo, no es posible que yo no haya podido resolver. Fueron 200 pesos, digo, tampoco es que haya gastado 1,000,000 de pesos en una sentada en el café. Y se lo tuvo que pagar la amiga. Y todavía María en su vergüenza le dijo, amiga, le voy a decir a Luis que te transfiera más tarde. Yo no te puedo transferir porque la tarjeta no es mía y ni siquiera tengo la aplicación en el teléfono. Pero le voy a decir a Luis que te transfiera. O sea, imagínense el nivel de dependencia. Entonces ahí fue cuando la amiga le dijo, amiga, date cuenta. Y como que lo trajo a la sesión sin saber qué hacer, sin saber si era completamente malo, como confundida, como que no sabía. Empezamos a platicar de eso y se dio cuenta de que, pues en efecto, ella tendría que tener algo y no depender para cada cosa de Luis. Y entonces le dije, ok, ¿ya decidiste que quieres cambiar? Sí, me siento inútil, me siento torpe, ve la edad que tengo, ya voy para los 40 y no tengo ni un peso, no sé ni siquiera cómo se maneja una tarjeta de crédito, no sé nada, o sea, ¿cómo sacas una tarjeta de crédito? ¿Hay que ir al banco o hablas por teléfono? ¿Cómo haces eso y luego cómo la pagas? O sea, a ese nivel de dependencia de Luis. Entonces le dije, mira, ya no por salud mental, o sea, por supervivencia en el mundo, necesitas tener esta información de cómo funciona el banco, cómo se paga una tarjeta, qué significa fecha límite de corte, qué significa saldo mínimo, qué significa todo, ¿no? Y entonces fue cuando se dio cuenta y dijo, tienes razón, tengo casi 40 y no sé hacer nada. Vale, ya que lo sabes, ¿qué vamos a hacer ahora? Decidamos. Tienes 2 opciones a mi manera de verlo, pero yo no se las dije, así de, a ver, pues tus 2 opciones son opción 1 y opción 2. No, obviamente esperé que ella me dijera, y me decía, es que no sé qué hacer, a lo mejor, como no se daba cuenta completamente, me decía, a lo mejor, pues pedirle a Luis que me saque una tarjeta de crédito a mi nombre. O sea, otra vez dependiendo de Luis, una tarjeta de crédito para ella, a su nombre, pero que se la tramite Luis, ¿no? Y yo le decía, no, algo que no tengas que depender de él, algo que tú puedas hacer sola. Es más, si necesitas que desde aquí, de mi consultorio, llamemos al banco para tramitar la tarjeta, lo hacemos, pero no involucres a Luis. Saca a Luis de todo. Es más, Luis ni siquiera se tiene que enterar que tienes una tarjeta tuya. Lore, ¿cómo no se va a enterar? ¿Y qué va a decir? No va a decir nada, porque no se va a enterar. Y si se llega a enterar, como cualquier cosa, sí tengo una tarjeta de crédito mía. Pero ahí nos encontramos con otra cosa. Como ella no trabajaba y nunca había trabajado y no tenía ahorros ni tenía nada, pues el banco no te da nada. Entonces teníamos que ir un paso atrás, ¿no? Ya sabemos que quiere la tarjeta a su nombre, que Luis no participe, pero ¿cómo se la van a dar si no tiene historial crediticio? No saben nada, no tiene ingresos, no tiene nada, no se la dan.
Entonces llegamos a la conclusión de que solamente había dos opciones con el tema del dinero, ya no de la tarjeta, sino el tema de la economía del dinero. Opción 1, buscar trabajo. Opción 2, pedirle más dinero a Luis. Eso fue una conclusión a la que ella llegó. Y yo en mi cabeza, obvio, ya veía las consecuencias tanto de la opción 1 como de la 2 y tenía una opción preferida, pero no se lo iba a decir, ¿no? Entonces seguíamos trabajando por ahí, hasta que un día me dijo, yo creo que la mejor opción es buscar un trabajo, porque si le pido dinero a Luis, pues eso me va a hacer más dependiente de él. Y yo, ¡bingo! ¡Eureka! No, o sea, vamos bien, perfecto, buscar un trabajo, vale. Le voy a decir a Luis que me ayude. No le digas a Luis, tú busca el trabajo tú sola. Y entonces me dijo, vale, yo lo busco, pero ¿y qué tal que me embarazo? Nadie va a querer contratar a una embarazada, o luego, ya que se van a hacer el bebé, te corren. Para no darte la incapacidad, no puedo buscar trabajo, porque primero es el embarazo. Y aquí es cuando yo le aplicaba esta técnica como mindfulness, que le decía que la María del futuro se preocupe por eso. ¿Ya tienes el trabajo ahorita? No. ¿Ya estás embarazada ahorita? No. Entonces, cuando tengas el trabajo y aparte estés embarazada, preocúpate. Pero que la María del futuro se preocupe por eso, porque ahorita eso no está ocurriendo. Y lo más probable es que te estés preocupando por una situación que no va a ocurrir, o que va a ocurrir diferente a como tú te la estás imaginando. No podemos atacar un problema que no ha llegado aún, porque ni siquiera sabemos si el problema va a llegar y tú ya encendiste todas tus alarmas, pusiste todas tus defensas, tus barreras y todo para protegerte de una amenaza o de un problema que tu mente está inventando, porque lo que pienses no es un hecho, es solamente un pensamiento. Y no porque tú pienses que te van a correr del trabajo por estar embarazada, quiere decir que en verdad te van a correr del trabajo por estar embarazada. O no porque tú pienses que te vas a embarazar, realmente te vas a embarazar. Entonces dejemos que la María del futuro se preocupe por eso y vamos a preocuparnos por el hoy. Hoy que tenemos una necesidad de independencia económica y pues finalmente ese día llegó. Y llegó antes de que María encontrara trabajo. Llegó porque tenía una entrevista justamente. Habíamos estado trabajando mucho esto porque como ella se sentía insuficiente y yo no puedo y no soy tan buena, nunca he trabajado, etc., le daba una ansiedad tener una entrevista, pero nivel hiper mega Dios. Entonces ahí trabajamos muchísimo las técnicas de relajación, la posición de supermujer, ahorita se las voy a explicar todas, y que los pensamientos no son hechos. O sea, ella llegaba y me decía, Lore, me da mucho miedo llegar a la entrevista y decir una estupidez. Decir algo que vayan a decir, bueno, ¿esta qué se cree? O sea, neta piensa que va a encontrar trabajo. Si está bien, güey. No, o sea, ese era como su temor. Entonces le daba mucha ansiedad y nada más de pensar en contactarse con alguien para tener una entrevista, ya era taquicardia, falta de aire, le temblaban las manos, cuando escribía los correos, dice que le sudaban las manos durísimo. Entonces ahí aplicamos las técnicas de relajación, de respira, sostén y piensa, soy suficiente, es fácil, lo voy a lograr, puedo hacerlo. No es complicado. Cualquier cosa que te haga sentir paz. Aunque por dentro digas, ay, claro que me lo estoy inventando, esto no funciona, no me siento ni en paz, ni tranquila, ni nada, no importa. Te lo tienes que repetir. Soy suficiente, es fácil, puedo hacerlo, lo voy a lograr, todo va a estar bien, es muy buena idea, estoy muy emocionada. Cualquier cosa positiva. Y respirar. Y días antes de la entrevista, porque pues ya ven que tú agendas la entrevista, no te la dan mañana, ¿no? Días antes de la entrevista, que se empezaba a sentir nerviosa, que la María del futuro se preocupe por eso. ¿Estás ya en la entrevista? No. ¿Ya estás haciendo el ridículo en este momento? No. Entonces que la María del futuro se preocupe para cuando ya estés en la entrevista y ya estés haciendo el ridículo. Y cuando estés en la entrevista, piénsalo. A lo mejor ahorita ni siquiera estoy haciendo el ridículo y ya me estoy agobiando. Porque también eso es algo importante. Uno piensa que está dando una imagen, pero en realidad no sabes
si la otra persona está recibiendo la misma imagen que tú. O sea, tú puedes estar muy convencido de que la otra persona está pensando, qué mal, qué mal. Y a lo mejor la otra persona no está pensando eso, está pensando en el partido de fútbol del rato. Ni siquiera te está escuchando. Pero tú haces o das por hecho un pensamiento que no tienes evidencia de que así sea, no tienes manera de comprobar, pero tú estás convencido de que el otro está pensando lo que tú crees que está pensando. Entonces hubo que trabajar como en eso, ¿no? La relajación, los pensamientos no son hechos, no porque yo lo crea en realidad está pasando, no porque yo me sienta insegura en realidad me estoy mostrando insegura o la gente está detectando inseguridad en mí. Todos esos aspectos. El tema de la supermujer. Hay por ahí un estudio y es bien interesante porque a mí nunca se me hubiera ocurrido, que dice que dependiendo nuestra postura corporal, es el mensaje que va a llegar a nuestro inconsciente y nos vamos a comportar de la manera que el mensaje que quisimos mandar. Entonces, esta posición, yo no sé si ustedes la han visto en algún momento. De hecho, en Grey's Anatomy creo que la mostraron en algún punto. Te paras así, ¿no? Ahí ya no se mueve la cabeza, así. O así. Minutos antes, segundos antes, así como supermujer o con los brazos arriba. Y piensas, me va a ir bien, estoy súper capacitado, esto va a ser muy sencillo, va a ser rápido, les voy a caer bien, vengo muy preparado, etcétera, 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 etcétera. Así o así, segundos antes, minutos antes. Y ahí eso va a hacer que te des a ti mismo más confianza. Y entonces, al tener más confianza, te desenvuelvas mejor al momento de la entrevista de trabajo. Tuvimos que trabajar eso para llegar, ¿no?, al día de la entrevista. Y entonces ahí fue donde ardió Troya con Luis. Y lo que sucedió fue que María encontró una vacante en un kinder que estaba muy cerca de su casa. Y con toda su ansiedad y con todo lo que habíamos trabajado, llamó. Y le dieron la entrevista. Y la entrevista era a las 8 de la mañana. A esa hora, María siempre andaba en pijama, o sea, la verdad, ¿no? Entonces se levantó desde las 6:30 para arreglarse, para bañarse, para todo, y Luis como que, ¿qué le pasa? Y entonces le dijo, María, ¿qué onda? ¿A dónde vas? Ah, es que encontré una vacante en un kinder y voy a ir a una entrevista de trabajo. Ella no mintió y lo dijo tal cual, porque pudo haber dicho voy a ir a desayunar con una amiga por el temor de la reacción de Luis. No, lo hizo perfecto, le dijo lo que era. Voy a una entrevista de trabajo a un kinder donde hay una vacante. Reacción de Luis, tú te vas a ir con otro. Te estás arreglando para otro hombre. ¿A dónde te vas a ir? Explotó la bomba. Era tal la inseguridad de Luis que él pensaba genuinamente que ella se estaba yendo con otro hombre. Pero además de eso, supongamos que le creía que se iba a una entrevista en un kinder. Él iba a hacer lo que fuera para detenerla. Así fuera fingir que creía que se iba con otro hombre. Entonces, en realidad no sabíamos qué tanto era ficción y qué tanto en serio él creía que se iba a ir con otro. Pero no la dejó salir. No la dejó salir. Le dijo, no, yo hoy voy a hacer trabajo desde casa, home office, y no te vas. No te vas porque tú te estás yendo con otro hombre. Nadie se arregla tanto para ir a un kinder. Así es de que no, y no, y no, y no la dejó salir. Así es, llegó la siguiente sesión, hecha un mar de lágrimas, a contarme lo que sucedió. Y pues, en el siguiente capítulo les cuento qué pasó. Cómo tuvimos que abordar toda esta situación y cómo esto echó 5 sesiones para atrás a María. De verdad, es que yo dije, ay Dios, ¿y ahora? Yo como terapeuta, ¿cómo la rescato de ahí y la vuelvo a empujar para adelante? Porque su peor miedo era en lo que Luis se enojara, perderlo, lo que él fuera a pensar, y ahora todo se había conjuntado, ¿no? En una explosión de inseguridad de Luis. Entonces, ¿cómo íbamos a trabajar eso? Fue tanto pues ahora sí que el desorden, el griterío, el pleito, que la siguiente sesión, que era al día siguiente, la tuvimos que tomar en línea, porque Luis no la dejaba salir. Le dijo que no, que él iba a hacer trabajo desde la casa, home office, porque ella se estaba queriendo ir con otro.
Así es de que aquí la dejamos, chicos. Ya luego les contaré la siguiente sesión qué fue lo que pasó. Les mando un saludo enorme, un beso. Yo sé que me esperan mucho tiempo para entre capítulo y capítulo y se los agradezco enorme, pero es muy complicado, tengo poco tiempo. Gracias por seguirme acá en todas mis redes, en TikTok, en Facebook, en Spotify, en YouTube. Si se suscriben acá en YouTube me harían el favor más enorme del mundo y me harían la más feliz. Les agradezco muchísimo los que ya se suscribieron, los que no. Préndanle a la campanita para que les notifique cada vez que yo suba algo. No subo nada más de María, subo muchas cosas, ¿vale? Les mando un saludo, que estén muy bien. Chao.